Muy bien, muchas bendiciones mis hermanos, espero que estén bien, que Dios les bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo la lección número 3 de nuestro curso de neumatología. ¿Sí? Así que vamos a hacer una breve oración. Si no se escucha, quiero pedirles por favor que me puedan avisar, entonces voy a hacer los ajustes necesarios. Buenas Oramos. noches, pastor. Bendiciones. Se Bueno, escucha bien. muchas gracias hermano, muchas gracias, muchas bendiciones. Estamos orando entonces. Vamos a dar gracias al Señor por esta noche. Dios Santo, Dios de la gloria, agradecemos Señor por este momento en el que podemos compartir tu santa palabra, las enseñanzas que nos has dado en ella, Señor. Te pedimos tu ayuda para poder eh, aprenderlos, comprenderlos, vivirlos, Señor, en nuestras vidas y que nunca se nos olvide, Padre Santo, aquellas verdades que están en tu palabra que hoy, Señor, podemos aprender. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía entonces, estamos hoy dando la lección número 3 de 4 lecciones que tiene este curso. Entonces estamos en la tercera, donde vamos a hablar justamente acerca del Espíritu Santo en la iglesia. Específicamente hablamos del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro de los miembros de la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a avanzar en nuestra diapositiva. Vamos a hacer una breve introducción. En esta lección nos vamos a centrar en la obra del Espíritu Santo dentro de la comunidad del pueblo del pacto de Dios. O sea, cuando hablamos de una comunidad del pueblo del pacto de Dios, estamos hablando justamente de la iglesia. ¿Ok? Vamos entonces aclarando algunos términos. ¿Qué podemos decir con respecto a este punto? Antes de los días de Abraham, Dios trató con todos los seres humanos de la misma manera. O sea, en el pacto que Dios hace con Adán, que se ve en el libro de Génesis capítulo 1 al 3, también en el pacto que hace con Noé, ¿sí? El pacto que hace con Noé, también en esos dos pactos Dios trata con toda la humanidad de la misma manera. ¿Ok? Pero después de Noé, o sea, cuando llega a Abraham, Dios elige a un pueblo de todos los pueblos de la tierra, elige a una persona para comenzar un pueblo especial al cual Él elige, escoge para revelarse y para enviar al Redentor, a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces estaremos hablando un poquito justamente de ese pueblo. ¿Sí? En esta lección veremos el trabajo providencial que hace dentro de un segmento de la humanidad. ¿Quién? El Espíritu Santo, dentro de un grupo, dentro de un pueblo seleccionado por Dios. Comenzando con Abraham, Dios entró en una relación especial, ¿sí? Porque decíamos nosotros, antes se relacionaba con la humanidad de una manera general, ahora se relaciona de una manera especial, no con toda la humanidad, sino con un grupo distinto de personas. Para eso, Él crea un pacto o define un pacto para gobernar esta relación con su pueblo escogido. Yo les comento, mi hermano, estoy al lado de un polideportivo, ¿sí? En el colegio donde trabajo. Por eso es que se ven algunos gritos de celebración, ¿verdad? En la grabación, así que les pido disculpas. A partir de Abraham, Dios siempre ha tenido un pueblo especial con el que ha pactado, o sea, un pueblo con el que Él ha hecho pacto. Y a este pueblo lo llamamos iglesia. ¿Está bien? Entonces, iglesia es ese pueblo especial con el cual Dios
elige, ¿sí?, trabajar, elige obrar de una manera especial, es este pueblo al cual Él escoge como su pueblo especial. A ese pueblo también lo llamamos iglesia. ¿Está bien? Vamos a ver un poquito entonces desde dónde comenzaría este concepto de iglesia. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento se agarra, se toma y se traduce al idioma griego, del hebreo al griego, y a esa versión del Antiguo Testamento se le llama la Septuaginta, ¿sí? La Septuaginta usa el término eclesia para designar lo que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se llamaba una asamblea o una congregación. La asamblea era justamente la reunión de todo el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, a esa asamblea, la Septuaginta lo traduce como eclesia, que es de donde viene la palabra iglesia. ¿Está bien? O sea, la Septuaginta ya identifica a la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Esto vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. También en el mismo libro, en el capítulo 31, versículo 30. En el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 2. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 14. En Salmos 22. En estos pasajes que he mencionado, y también hay otros, ya se habla de esta asamblea, ¿sí? O sea, estos pasajes que mencioné están en el Antiguo Testamento y ya hablan de una asamblea del pueblo de Dios, lo que la Septuaginta llama iglesia. O sea, el concepto de iglesia ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Esto mismo vemos en Hechos capítulo 7, versículo 38, y en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 en el Nuevo Testamento. Entonces, hay ese mismo concepto del Antiguo Testamento se continúa, ¿sí?, o sigue vigente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Enseguida vamos a ver con detenimiento estos pasajes. Muy bien. Por ejemplo, viendo algunos pasajes, sí, unas referencias bíblicas para apoyar lo que estamos diciendo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 podemos mencionar, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Habla de ser escogidos por Dios. Real sacerdocio, que dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya habla de ese pueblo escogido, de esa asamblea. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, también se ve, o sea, en Éxodo capítulo 19, versículo 6. O sea, las mismas palabras que se usan en Éxodo capítulo 19, versículo 6, para referirse a la iglesia, a la asamblea del pueblo de Dios, también Pedro usa en su carta de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. O sea, este uso de la misma expresión en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos da a entender de que la iglesia ya se estaba gestando, ¿sí?, o ya existía en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Porque decimos nosotros de que la iglesia es la reunión, la asamblea del pueblo escogido por Dios. ¿Ok? El concepto entonces correcto es que la iglesia es una extensión de la iglesia del Antiguo Testamento. O sea, mejor dicho, la iglesia del Nuevo Testamento es una continuación de la iglesia del Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Abraham y a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y ellos eran el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. Eran la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento. La iglesia, dice, y esta misma iglesia se extiende en nuestros días, o sea, en el Nuevo Testamento hasta nuestros días,
y va a continuar hasta la segunda venida de Jesucristo. Esto va en contra del concepto o de la idea que algunos tienen de que la iglesia recién surge en el Nuevo Testamento. No, si nosotros vemos toda la Biblia y el contexto de toda la Biblia, un momentito por favor. Si nosotros vemos el contexto de toda la Biblia, vamos a ver de que la iglesia como tal ya surge en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y luego se extiende al Nuevo Testamento y se va a seguir extendiendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Veamos un poco y nos enfocamos ahora en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento específicamente antes de que el Señor ascienda al cielo? Ahora, mis hermanos, yo quiero que en todo el desarrollo de esta clase ustedes puedan ver de que cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de la iglesia que surge en el Antiguo Testamento y, como decíamos recién, se extiende al Nuevo Testamento, ¿sí? Independientemente que los sucesos, los acontecimientos que vamos a nombrar están en el Nuevo Testamento, no significa que la iglesia surge en el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, eso nada más para aclarar. Jesús preparó a sus discípulos para su partida, prometiéndoles la venida del Espíritu Santo como consolador y guía. Esta promesa se cumple en el día de Pentecostés, donde los discípulos reciben al Espíritu Santo, ¿sí? En Juan 14 nosotros vemos versículos 16 y 17, dice el Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Otra cuestión que tenemos que aclarar es que el Espíritu Santo no es que viene recién en Pentecostés, no. El Espíritu Santo, como veíamos nosotros anteriormente, ya estuvo obrando desde el Antiguo Testamento, inspirando las Escrituras, dando profecía, etcétera, etcétera, ¿sí? Solamente que toma un protagonismo mucho mayor al momento en que el Señor asciende al cielo, ¿sí? Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo nos dice. En Hechos capítulo 1, versículo 8, también vemos lo que dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y eso incluye Latinoamérica, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es quien da poder a la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo es quien fortalece, quien hace que la iglesia persevere, que los creyentes perseveren en el camino del Señor, quien santifica, por supuesto, quien salva, ¿sí? Ok. Continuamos. Vamos a ver un poquito, entonces, hablando más de los pactos, del pacto del Señor. Vamos a ver de que el pacto es una demostración, una manifestación de la gracia del Señor, ¿sí? Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo está involucrado en esta administración de los pactos, ¿sí? Muy bien, hablábamos recién de que Dios, para gobernar a su pueblo escogido, lo hace a través de pactos, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes puedan saber. En la teología pactual, nosotros entendemos de que, repito, Dios a su pueblo escogido lo gobierna, ¿sí?, a través de los pactos que Él mismo instituye. ¿Está bien? Y en esos pactos Dios demuestra, manifiesta su gracia hacia nosotros. Ok, continuamos. Dios establece pactos con su pueblo a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Estos pactos son expresiones de la gracia y la misericordia de Dios a su pueblo, ¿sí? Es muy importante lo que estamos mencionando. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento 5 pactos. Pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés y pacto con David. 5. En el Nuevo Testamento vemos un solo pacto, que es el nuevo pacto, ¿sí? Todos estos 5 son del Antiguo Testamento, me refiero, son las manifestaciones del pacto de gracia, ¿sí? Hay un pacto de gracia que engloba, que cubre, ¿sí? Y estos pactos que se hicieron, 5, en el Antiguo Testamento, son una manifestación del pacto de gracia, ¿sí? De esa obra de redención que Dios hace. ¿Está bien? Esos pactos que vemos nosotros en el Antiguo Testamento apuntan siempre al pacto de gracia. Apuntan a Jesucristo como el que sella este pacto. ¿Está bien? Dice, a pesar de la infidelidad de Israel, Dios muestra su constante amor y disposición a perdonar y restaurar. ¿Está bien? Esto vemos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, infiel a Dios, y Dios sigue siendo fiel a su pacto, ¿sí? El pueblo de Israel una y otra vez quebrantando ese pacto, y el Señor una y otra vez mostrando misericordia y gracia. Los pactos de Dios registran su benevolencia hacia su pueblo, explican la lealtad que le deben y describen las consecuencias de la obediencia o la desobediencia. Ustedes estuvieron en cursos anteriores donde hablábamos de los pactos. Creo que los del primer año ahora están hablando de los pactos en el Antiguo Testamento, y hoy creo que comienzan a hablar sobre el pacto en el Nuevo Testamento. Vemos que todos los pactos del Señor tienen 3 partes importantes. La primera parte es donde Dios muestra su benevolencia hacia su pueblo. La segunda parte es donde Él explica la lealtad que requiere de su pueblo, ¿sí? Y la tercera parte donde describe las consecuencias para la obediencia y para la desobediencia, ¿sí? Entonces, solamente haciendo memoria de estas 3 partes que requiere el pacto de Dios. Entonces, el pacto de Dios en la iglesia incluye una medida aún mayor de benevolencia, ¿sí? Promoviendo bondad y vida que excede a la gracia común. La clase anterior estuvimos hablando sobre la gracia común, que es para toda la humanidad, ¿sí? Donde no se hace distinción. La Biblia habla sobre que el sol sale sobre justos e injustos, llueve sobre buenos y malos. La gracia común, ¿sí? Pero en el pacto que Dios hace con su iglesia, ahí hay un relacionamiento muy especial, ¿sí? La benevolencia de Dios se ve aún mayor, ¿sí? Entonces, esto incluye una mayor paciencia, tolerancia y misericordia que el resto de la humanidad recibe. ¿Está bien? Enseguida vamos a ver la obra del Espíritu Santo específicamente en lo que estamos hablando. Ahora, vemos versículos de referencia. Génesis 17:7 habla sobre el pacto que Dios hace con Abraham y le dice: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Acá es donde Dios muestra su benevolencia a Abraham, ¿sí? Donde él mismo da la iniciativa para hacer un pacto para beneficiar a Adán y a toda su descendencia, que va a ser el pueblo de Israel, ¿sí? Aquí en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 4, habla sobre la benevolencia de Dios nuevamente.
En Génesis 17:7, que es el versículo anterior, el que leímos recién, si ustedes siguen leyendo este capítulo, van a darse cuenta de que después de la benevolencia viene la lealtad y luego vienen las consecuencias. Dios siempre manifiesta estas tres partes en su pacto. ¿Sí? En Jeremías habla sobre la bendición, el pacto que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto habla del nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Sí? Acá donde nosotros vemos la gracia de Dios administrada por el Espíritu Santo en los pactos. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Vamos a ver cómo se ve la gracia en el pacto, pero en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dios establece varios pactos significativos, como yo recién les mencionaba: el pacto con Adán, el pacto con Noé, que hace con toda la humanidad. Pero hay tres pactos en el Antiguo Testamento que Dios hace solo con su pueblo. No hace con toda la humanidad, sino que solamente con el pueblo que Él escoge. Comienza con el pacto con Abraham. ¿Sí? Y ahí veíamos nosotros en el versículo de referencia, Génesis 17:7, donde habla justamente de la benevolencia de Dios haciendo pacto con Abraham. Pacto de descendencia. De tu descendencia saldrá todo un pueblo, el pueblo escogido de Dios, y también vendrá el Mesías. También hace un pacto con Abraham, que es donde él define dónde va a vivir ese pueblo. También tenemos el pacto con Moisés, donde es un pacto de ley. Ya el pueblo de Israel no solamente tiene una tierra, ¿sí?, sino que ahora ya tiene ley. El plan de Dios, el plan de redención va progresando. Dice la ley dada a Moisés con énfasis en la obediencia y la relación especial de Israel con Dios. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, vemos nosotros de que estos tres pactos, y menciono el último, el pacto con David, donde habla de la promesa de un rey eterno a través de la descendencia de David. Entonces, estos tres pactos Dios hace con el pueblo de Israel, que hasta ese momento era su pueblo escogido. ¿Sí? En todo el Antiguo Testamento vemos a Israel como pueblo escogido de Dios. Entonces vemos nosotros de que Dios muestra su gracia y misericordia a Israel a pesar de su rebelión. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel nunca cumplió la ley que le dio a Moisés de manera perfecta. Pero aunque el pueblo no cumplió con su parte del pacto, Dios siempre permaneció siendo fiel. Su gracia siempre se ha manifestado, a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que fue el pueblo de Israel. Siempre Él ofrecía oportunidades de arrepentimiento y restauración. Enviaba a sus profetas a hablar de parte de Dios, a exhortar al pueblo a que se arrepientan, a que cambien de actitud, a que cambien de camino, a que vuelvan al camino del Señor. ¿Sí? El Señor siempre se manifestó de esa manera. Entonces vemos nosotros de esta manera el pacto de Dios, o sea, la gracia de Dios en su pacto. Repito, mi hermano, estoy al lado de un polideportivo, así que van a escuchar algunos gritos de celebración. Dios, al hacer sus pactos, al definir sus pactos, Él muestra su gracia. Por eso decíamos al principio de esta clase que el pacto de Dios, los pactos que vemos en el Antiguo Testamento, son la manifestación de su gracia y su misericordia hacia su pueblo. Vemos nosotros entonces
de que el Espíritu Santo obra no solamente desde el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo obra ya desde el Antiguo Testamento en el pueblo escogido por Dios. Y bueno, y para aclarar, no solamente en el pueblo escogido por Dios. Veíamos nosotros en la clase anterior de que hay una gracia común que afecta a toda la humanidad. Pero de manera especial el Espíritu Santo bendice y obra en el pueblo escogido por Dios. Vemos algunos versículos de referencia. A Abraham, por ejemplo, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? Por medio de la descendencia de Abraham, él va a bendecir a otras naciones, también dice el Señor. Éxodo capítulo 19 es el pacto que Dios hace con Moisés. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor hace un pacto con Moisés, y Moisés como representante del pueblo de Israel. Ya pasamos de Abraham a Moisés. Entonces es un pacto de ley, un pacto de obediencia. Dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, Dios está exigiendo una lealtad, obediencia, pero también Dios está comprometiéndose a tener un trato especial con el pueblo de Israel, y eso incluye perdón siempre y cuando el pueblo se arrepienta. O sea, Él requiere lealtad, sí, pero también Él ofrece su perdón cuando esa lealtad se rompe, para ir manteniendo justamente ese pacto. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16, vemos el pacto que Dios hace con David. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Se dan cuenta cómo Dios elige a Abraham para formar un pueblo especial, un pueblo escogido, ¿sí? Un pueblo escogido por Dios, del cual Dios va a proteger, Dios va a bendecir, Dios va a iluminar, Dios se va a revelar a través de este pueblo, y también va a enviar a su revelación máxima, que es su Hijo Jesucristo encarnado, siendo hombre. Pero Él no envía a su Hijo de cualquier otra nación, no. Él envía a su Hijo por medio de la nación que Él escogió miles de años antes, ¿cierto? Pero esa es la promesa, el pacto que Dios hace con David, y que luego lo cumple cuando Jesucristo viene a este mundo. Jesucristo es descendiente de David. Entonces vemos nosotros de que el Espíritu Santo administra la gracia de Dios a través de estos pactos. Continuamos. Entonces, vemos nosotros, y haciendo vínculo con lo que decíamos recién, al principio de esta clase, para los que se unieron recién, el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, el pacto de Dios con su pueblo se amplía y se profundiza con la venida de Jesucristo. No significa que los pactos anteriores quedaron obsoletos, como algunos quieren pensar. No. Siguen vigentes. Con Abraham todavía sigue vigente la promesa del pueblo escogido. Pablo nos habla de que todos aquellos que tenemos fe somos descendientes de Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? En la Biblia nos enseña de que como pueblo tenemos leyes, tenemos mandamientos del Señor que fueron ya dados con Moisés. Ese pacto sigue vigente. Con David nosotros entendemos de que somos descendientes.
coherederos, dice la palabra del Señor, de Jesucristo. Hemos de tomar esos lugares de autoridad, hemos de reinar con Jesús en los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, todo eso, mis queridos hermanos, esos pactos siguen vigentes hoy en día. Pero el pacto de Dios en el Nuevo Testamento se amplía y se profundiza con la venida de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el punto, mis queridos hermanos, de esto? Estamos viendo nosotros de que la iglesia como tal ya surge en el Antiguo Testamento. Entonces rompemos con esa creencia errónea que tienen algunos cristianos de pensar que la iglesia nace en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces ahora la gracia del pacto en el Nuevo Testamento. Momentito, sí. Algunos versículos de referencia. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El Señor selló ese pacto con su misma sangre. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Así que vamos a llegar a la conclusión de la gracia del pacto. La preparación de los discípulos y la promesa del Espíritu Santo muestran la continuidad del plan de Dios de estar presente con su pueblo, así como lo estuvo en el Antiguo Testamento, está con los creyentes del Nuevo Testamento, incluyendo nosotros. Jesús les asegura que no quedarán solos, sino que recibirán al Espíritu Santo, que les guiará y fortalecerá. Por eso nosotros tenemos esta lección del Espíritu Santo obrando en la iglesia, y enseguida vamos a ver cómo lo hace. La gracia del pacto, la gracia de Dios se revela a través de los pactos que establece con su pueblo, mostrando su amor incondicional y su deseo de relacionarse con ellos. Estos pactos reflejan la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad humana. ¿Cómo hoy Dios se relaciona con la humanidad? A través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que fue prometido por Cristo y que fue enviado en Pentecostés para tener un protagonismo principal hoy en día en la iglesia y en la preservación de la iglesia. ¿Está bien? En el Antiguo Testamento, los pactos del Antiguo Testamento son manifestaciones de la gracia y la misericordia de Dios hacia Israel. A través de estos pactos, Dios guía, protege y bendice a su pueblo mientras les llama a la obediencia y a la fidelidad. Ese mismo pacto se ve, ese mismo relacionamiento, y aún mejor se ve en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto con Cristo profundiza y amplía las promesas del Antiguo Testamento. Jesús, a través de su muerte y resurrección, establece un nuevo camino de relación con Dios, mediado por el Espíritu Santo. Ahí donde vemos el papel protagónico del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hoy guiando y capacitando a la iglesia. Les recuerdo, esta lección es para hablar sobre el Espíritu Santo y su obra en la iglesia. Sigamos. Vamos al segundo punto. ¿Cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia? Ya desde el Antiguo Testamento hablábamos nosotros de que el Antiguo Testamento a la iglesia llama asambleas o congregación. ¿Sí? Por favor, si no quedó muy claro esto, vean por favor el principio de este video, de esta grabación. ¿Sí? Ya decíamos nosotros, repasando, de que la iglesia como tal
ya se venía dando en el Antiguo Testamento en las asambleas del pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios. O sea, la iglesia, si podemos nosotros definir en palabras sencillas, es la reunión de la comunidad del pacto. Y en la comunidad del pacto en el Antiguo Testamento era Israel. La comunidad del pacto en el Nuevo Testamento es lo que llamamos propiamente la iglesia. Pero el concepto que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el mismo. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo obró en la iglesia? A través de las Escrituras. Las Escrituras son la revelación inspirada de Dios a la humanidad. ¿Quién inspira? Dios, Espíritu Santo. Sirven como guía para la fe y la práctica cristiana. Proporcionan la verdad necesaria para la salvación y la vida piadosa. Las Escrituras son infalibles y autoritativas, tienen autoridad, siendo la base para la doctrina y la conducta cristiana. Por eso decimos nosotros que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. La palabra de Dios es la que nos dice lo que tenemos que creer y cómo debemos comportarnos, cómo debemos aplicar esa creencia a nuestra vida. Continuamos. Vemos nosotros algunos versículos de referencia para apoyar lo que estamos diciendo. Nuestro muy famoso y conocido versículo, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí?, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, que dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el Espíritu Santo inspiró a los autores de los libros de la Biblia para dejarnos por escrito la palabra del Señor, a fin de santificarnos, o sea, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Muy bien. Hablemos más de las Escrituras y su inspiración. La inspiración de las Escrituras implica que Dios guió a los autores humanos para escribir su revelación sin error. Entonces decimos que el Espíritu Santo inspiró a los profetas y apóstoles, asegurando que los escritos fueran exactamente lo que Dios quería comunicar. Si nosotros decimos que el Espíritu Santo guió a los autores a escribir, o sea, inspiró a los autores a escribir lo que hoy nosotros llamamos Biblia, palabra de Dios, entonces debemos creer de que esa inspiración fue completamente perfecta, porque Dios es perfecto. El Espíritu Santo, como la tercera persona en la Trinidad, en su perfección inspiró. Y en su perfección no hay error. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21, Pedro mismo dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, refiriéndose a los autores de los libros de la Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a estos hombres a escribir? El Espíritu Santo. A los del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento. Estamos hablando de las Escrituras. Entonces hablamos de manera general. Los 39 libros del Antiguo Testamento más los 27 libros del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí Pablo está reconociendo, admitiendo
que todo lo que él escribe junto con los apóstoles son las palabras que enseña el Espíritu, o sea, son de inspiración divina. ¿Está bien? Y algo que aclarar, que ya creo que dije en otras clases. Cuando Pedro dice en este primer versículo que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, él está hablando principalmente de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pedro todavía no podía ver toda esa compilación de libros que tenemos nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, por supuesto, él estaba reconociendo de que los libros, las cartas que se estaban escribiendo en el Nuevo Testamento, ¿sí?, tienen la misma autoridad que los libros del Antiguo Testamento. Por eso él habla y dice ninguna profecía, hablando del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Muy bien, entonces vemos nosotros la obra del Espíritu Santo en la iglesia ya se ha manifestado en la inspiración que él dio o que él hizo con los autores de la Biblia, inspirando a aquellos que escribían. ¿Está bien? Muy bien, hay toda una clase con respecto a lo que es la inspiración, ¿sí? Porque hay varios tipos de inspiración que la gente se refiere, inspiración mecánica, inspiración romántica, pero nosotros entendemos de que la inspiración que el Espíritu Santo obró en los autores es una inspiración orgánica, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren tomar nota, pueden después investigar sobre eso. Avanzamos. El Espíritu Santo obra también a través del mensaje en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el mensaje de las Escrituras es coherente y es centrado en la redención a través de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, del primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia revela el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Entonces, el propósito del mensaje bíblico es llevar a las personas al conocimiento de Dios, a la salvación por medio de Cristo y a una vida transformada por el Espíritu Santo. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. ¿A quién le dijo esto? A los fariseos, a los escribas, gente que estudiaban todo el día y todos los días los libros del Antiguo Testamento. Jesucristo mismo dice: todo el Antiguo Testamento habla de mí. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿En quién? En Cristo. Entonces, el Espíritu Santo vemos nosotros obrando a través del mensaje de todas las Escrituras. Entonces, para cerrar este punto de las Escrituras, podemos decir nosotros, todavía no cerramos, ¿sí? Pero para ver y aclarar estos puntos que hablamos de las Escrituras, decimos entonces nosotros de que las Escrituras son esenciales para la fe cristiana, proporcionando la verdad necesaria para la salvación y la vida piadosa. Son la base para la doctrina y la conducta cristiana, siendo infalibles y autoritativas. ¿Quién inspiró? ¿Por obra de quién tenemos nosotros las Escrituras? Por obra de Dios, el Espíritu Santo. Hablamos de la inspiración. La naturaleza de la inspiración asegura que las Escrituras son palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo guió a los autores humanos para escribir su revelación sin errores, garantizando de esta manera la veracidad y la autoridad de la Biblia. ¿Sí? El mensaje central de la Escritura es la redención a través de Jesucristo. La Biblia revela el plan de Dios para la salvación. O sea, la Biblia
revela el plan de Dios para la salvación y tiene justamente como autor principal al Espíritu Santo. Tiene como propósito llevar a las personas al conocimiento de Dios y a una vida transformada por el Espíritu Santo. Veamos nosotros el propósito. Vamos a profundizar un poquito más en esto. El propósito de la Escritura abarca varios aspectos fundamentales que incluyen la edificación de la comunidad del pacto. ¿A qué se refiere esta frase, comunidad del pacto? Recién dijimos, mis hermanos, a la iglesia. La comunidad del pacto existe ya en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, que es la comunidad del pacto, en la asamblea de los santos. Y en el Nuevo Testamento, la comunidad del pacto también existe, con el nombre que le dimos nosotros de iglesia. Y la comunidad del pacto existe hoy. Y va a seguir existiendo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, las Escrituras abarcan varios aspectos fundamentales que incluyen la edificación de la comunidad del pacto. Pero no solamente la edificación de la comunidad del pacto, sino también la revelación de la benevolencia divina. Y ahí hablamos del pacto. ¿Se acuerdan las tres partes del pacto? Entonces, la Escritura nos revela la benevolencia divina, el llamado a la lealtad, que es la segunda parte del pacto, y también la presentación de las consecuencias de la obediencia o desobediencia a Dios. ¿Sí? Entonces vemos nosotros otra vez el versículo de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, o sea, habla de la edificación de la comunidad del pacto, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo habla de edificar la comunidad del pacto y a los miembros de la comunidad del pacto. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. El propósito en la comunidad del pacto, las Escrituras tienen como propósito fundamental, decíamos nosotros, la formación y edificación de la comunidad del pacto que es el pueblo de Dios, a través de la enseñanza, la corrección y la instrucción en justicia, como decía 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. O sea, las Escrituras guían a los creyentes a vivir en comunión y fidelidad a Dios, fortaleciendo la unidad y la identidad del pueblo de Dios. Lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento, también pasa hoy con la iglesia, la comunidad del pacto hoy. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, usa las mismas palabras de Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro usa la misma expresión que se usó en el libro de Éxodo capítulo 19 para referirse al pueblo de Dios. Pedro lo usa en el Nuevo Testamento para referirse al pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que las Escrituras siempre estuvieron inspirados por Dios para edificar a la iglesia, a la comunidad del pacto, el pueblo de Dios. El Espíritu Santo obró desde siempre, desde la creación hasta hoy, y lo va a seguir haciendo eternamente. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Habla de perfeccionar a los santos. ¿Qué significa eso? Edificar, ¿sí? Santificar, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí vemos otra expresión que se refiere a la comunidad del pacto, que se refiere a la iglesia. ¿Cuál es?
el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos viendo nosotros la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en la iglesia. Las Escrituras revelan la benevolencia divina, ¿sí? Revelan no solamente la benevolencia, sino el amor de Dios hacia la humanidad. A través de sus páginas, inspiradas por el Espíritu Santo, se manifiesta el carácter misericordioso y compasivo de Dios, quien busca redimir y restaurar a su creación caída. La benevolencia divina se muestra en la provisión de salvación, ¿sí? En este nuevo pacto. La provisión de la salvación, el cuidado providencial en las múltiples bendiciones derramadas sobre su pueblo. Vemos un pasaje del Antiguo Testamento, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor no cambia, por eso vemos en Romanos, en el Nuevo Testamento, 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estos son 2 versículos nada más. Hay muchos versículos que hablan de la inmutabilidad de Dios, o sea que Dios no cambia. Y hablan de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, así también como en el Nuevo Testamento. Amén. Seguimos. Las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, también revelan la lealtad que Dios requiere de la humanidad. Las Escrituras llaman a la humanidad a una lealtad inquebrantable a Dios. Y esta lealtad se expresa en la obediencia a los mandamientos divinos, en la fe en Jesucristo y en una vida de santidad y devoción. La fidelidad a Dios es una respuesta al amor y la gracia recibidos y es fundamental para mantener una relación correcta con Él. O sea, hablamos nosotros del pacto de gracia y vemos de que Dios ha demostrado su benevolencia como proveyendo para nuestra salvación, ¿sí? A través de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Por eso la palabra del Señor nos llama a ser obedientes, a tener fe en Jesucristo, a no rechazar al Hijo de Dios y a vivir una vida de santidad y devoción que es resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros podamos entender. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor también advierte de las consecuencias. Enseguida vamos a hablar sobre esto. La fidelidad a Dios es una respuesta al amor y la gracia recibido. O sea, la fidelidad a Dios es una respuesta a la benevolencia que hemos recibido de Dios en el pacto de gracia. Deuteronomio, un versículo del Antiguo Testamento dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa misma ley sigue vigente para el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esa misma lealtad que Dios requiere en el Antiguo Testamento, también requiere en el Nuevo Testamento. La teología del Antiguo Testamento se fundamenta en la fe del Mesías que ha de venir. Y la teología del Nuevo Testamento se fundamenta, que no es diferente, no es que desplaza a la teología del Antiguo Testamento, no. La teología del Nuevo Testamento se fundamenta en el Mesías que ya vino. ¿Sí? Esa es una de las pocas diferencias. Todo tiene como centralidad Cristo, tiene como centro Cristo. La teología del Antiguo Testamento es cristocéntrico y la teología del Nuevo Testamento sigue siendo cristocéntrico. ¿Sí? También vemos nosotros las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso Cristo dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a enderezar las cosas, yo vine a que se cumpla la ley de verdad.
Él no deja obsoleto la ley dada a Moisés. No, Él dice cumplan. Cumplan con la obediencia que se requiere. Pero no piensen que por obediencia van a entrar al cielo, no. La salvación se obtiene por fe, por gracia de Dios. La obediencia es resultado de esa fe. La santidad y devoción. ¿Sí? Así que, mis hermanos queridos, vemos nosotros de que esto es la manera en que el Espíritu Santo obra a través de las Escrituras en nuestras vidas. También las Escrituras, por inspiración de Dios, del Espíritu Santo, nos presentan también las consecuencias. Ya hablamos de la benevolencia de Dios al proveer para nuestra salvación a través de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro glorioso Redentor. También vemos nosotros de que exige lealtad, ¿sí? Fe en Jesucristo para ser salvo, obediencia, fidelidad. Pero también nos presentan las consecuencias de estar en el pacto o de rechazar el pacto. Las Escrituras presentan claramente las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a Dios. La obediencia conduce a bendición, paz y vida eterna, mientras que la desobediencia trae juicio, trae disciplina y separación de Dios. Estas consecuencias sirven como advertencias y motivaciones para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 2 dice: y acontecerá, un versículo del Antiguo Testamento, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice lo mismo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La revelación del Nuevo Testamento, vemos a Cristo con más claridad. ¿Por qué? Porque Él ya vino, ya reveló. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice. Es la revelación máxima de Cristo. Por eso ya no vemos como miopía, ¿verdad? Yo tengo miopía, por eso les digo. En el Antiguo Testamento se veían las sombras de Cristo en las cosas que iban sucediendo, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento se ven más claramente, se ven ya con una visión mucho mejor de la revelación de Cristo. Por eso Romanos menciona a Cristo Jesús como el dador de vida eterna. Amén. Bueno, continuamos. Entonces, cuando hablamos de las Escrituras y su propósito, entendemos que las Escrituras buscan edificar la comunidad del pacto, refiriéndose a la iglesia, revelando la benevolencia divina, llamando a la lealtad humana y presentando las consecuencias de la obediencia o desobediencia. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. Comunidad del pacto. Las Escrituras edifican la comunidad del pacto, guiando a los creyentes a vivir en comunión y fidelidad, fortaleciendo la unidad y la identidad del pueblo de Dios. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. Las Escrituras revelan el carácter misericordioso y compasivo de Dios, mostrando su amor y cuidado providencial y su provisión de salvación y bendiciones. Las Escrituras también llaman a la humanidad a una lealtad inquebrantable a Dios, expresada en la obediencia, la fe, ¿sí?, y la devoción, como respuesta al amor y la gracia recibidos. Lo mismo, en el Antiguo Testamento también la salvación es por fe. Por fe en el Mesías que había de venir. Por fe en Dios que ofrece esa gracia continua. En el Nuevo Testamento también la salvación es por fe. Por fe en el Mesías que ya vino. Por fe en ese Dios de gracia y misericordia. Las Escrituras también muestran las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque eso nos motiva a vivir de acuerdo con su voluntad mediante las bendiciones
y advertencia sobre el juicio y la disciplina. Muy bien, pasamos entonces al tercer punto. Vamos a hablar un poquito y vamos a hablar de manera cautelosa acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque el tema de los dones espirituales es también obra del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ha sido muy manoseado en los últimos tiempos de la iglesia. Ha sido muy manoseado los dones espirituales ya en las enseñanzas y en las, entre comillas, prácticas, ¿sí? Fueron muy manoseados. Hay un libro muy interesante del autor John MacArthur, donde habla de fuego. El libro se titula Fuego Extraño. Y él habla en una parte, dice que antes a los milagros que Cristo, nuestro Dios, hacía, se les atribuía al diablo. ¿Sí? Porque decían, en nombre de Belcebú echa a los demonios, ¿verdad? De esa manera le ofendieron al Señor Jesucristo en el tiempo que Él hacía milagros para liberar a las personas de las posesiones demoníacas. Antes se le atribuía al diablo lo que Dios hacía. Hoy en día, dice él, se le atribuye al diablo lo que... A ver, voy a pensar. A ver. Dice, antes se le atribuía al diablo lo que Dios hacía. Hoy es al revés. Se le atribuye a Dios lo que el diablo hace. Refiriéndose justamente al mal uso de los mal llamados dones espirituales hoy en día. No todos son dones espirituales y no todos los milagros son obra de Dios. La Biblia habla también y dice que el diablo también hace milagros. Y yo creo que el más interesado hoy en día en hacer milagros es el diablo. ¿Por qué? Porque eso confunde al pueblo de Dios, confunde grandemente. Ya la fe de los cristianos no se basa en lo que la Biblia dice, sino en lo que los ojos pueden ver a través de los, entre comillas, milagros. Por eso quiero hablar de una manera cautelosa. ¿Está bien? Los dones espirituales son capacidades especiales otorgadas por el Espíritu Santo a los creyentes para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Estos dones permiten a los creyentes servir eficazmente en diferentes áreas del ministerio y ayudar a otros en su caminar de fe. Ojo, atienda por favor las palabras que estamos usando. Los dones espirituales no son para el beneficio personal, sino para el bien común y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Por eso yo les decía, hoy en día los dones están siendo muy mal utilizados, porque algunos lo usan para beneficio personal. Y ahí es donde yo tengo la duda de que si realmente eso es obra de Dios o es obra del diablo. Porque el diablo va a motivar a que en esos falsos dones espirituales sean para beneficio personal. Y ahí tenemos a muchos líderes espirituales enriqueciéndose, ¿sí? Volviéndose avaros, codiciosos, egoístas, queriendo ganar fama, queriendo ganar popularidad. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Cuando habla de ministerio, habla de servicio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando hablamos de dones y cuando hablamos de servicios y ministerios, estamos hablando de servicios.
Estamos hablando de aquellas personas que para ser primeros tienen que ser los últimos. Para ser primeros tienen que lavar los pies de los demás. Tienen que ser servidores. Estamos hablando nosotros de dones y ministerios. Nos referimos entonces al servicio, a ser siervos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los dones, los propósitos? ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Por qué hablamos de los dones espirituales? Porque esto también es obra del Espíritu Santo en la iglesia. El propósito principal de los dones espirituales es la edificación de la iglesia, no la edificación de la persona. Estos dones son dados para, primero, edificar a los creyentes en su fe y conocimiento de Dios. Segundo, fortalecer la unidad y la función del cuerpo de Cristo. Tercero, equipar a los creyentes para el servicio y el ministerio. Cuarto, glorificar a Dios a través del servicio a otros y el testimonio del Evangelio. ¿Qué dice Efesios? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, haciendo una aclaración de estos versículos que acabamos de leer, vemos nosotros que Pablo menciona a apóstoles, a profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cinco dones. Ahora, apóstoles y profetas, nosotros entendemos en la teología reformada, esos dones ya cesaron. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo quisiera, por eso les digo, hablar de manera cautelosa. Esos dones ya cesaron. Los apóstoles y los profetas fueron para un tiempo específico de la iglesia, donde la iglesia estaba teniendo fundamentos, donde se estaban poniendo los fundamentos, y era necesario acompañar el mensaje con grandes señales y milagros. Pero hoy en día ya está el mensaje y ya está el testimonio de la iglesia primitiva y también de la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces ya no hacen falta estos apóstoles y profetas, porque el canon bíblico que ellos escribieron, los libros que ellos escribieron, ya se cerraron. Ya no hay nada que agregarle a la revelación escrita de Dios. Si hoy existieran los apóstoles y profetas, entonces diríamos nosotros que hay todavía cosas que escribir en la Biblia, hay todavía que completar la Biblia, porque hay todavía nuevas revelaciones. Pero ya no hay, mis hermanos. Por eso, apóstoles y profetas fueron para un tiempo específico en el que la iglesia estaba surgiendo como tal, la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, luego de ello, cuando ya se puso el fundamento y los pilares, ya no hicieron falta. Cuando ya se cerró la revelación inspirada por el Espíritu Santo en su palabra, ya no pueden haber apóstoles y profetas. Los que hoy hay son falsos. Y lo digo, mis hermanos, con mucho respeto, porque les amo y valoro mucho la fe de los hermanos en Cristo. Son falsos. Lo que hoy nosotros tenemos son evangelistas, son pastores y maestros. ¿Sí? Y eso es muy bueno, mis hermanos. Evangelistas, pastores y maestros, que no son quienes ponen los fundamentos, sino que son los que continúan el trabajo que ya se empezó. ¿Sí?
Es como poner una base a una casa. ¿Sí? Si vemos nosotros el reino de Dios como una casa, los apóstoles y profetas pusieron, ¿sí?, los fundamentos, pusieron el fundamento sobre la roca que es Cristo. Y luego los que vinieron después empezaron a levantar las paredes, empezaron a poner los techos, ¿sí? Hoy nosotros tenemos que mantener una gran construcción y seguir construyendo también sobre esa roca donde está puesta la base. Nosotros tenemos que seguir construyendo, tenemos que continuar esa construcción. Pero nosotros no tenemos que mover los fundamentos. ¿No? Por eso hay evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Los dones espirituales y la historia en las Escrituras. La historia de los dones, ¿por qué vemos la historia? Porque es bueno ver nosotros cómo se manifestaron los dones espirituales, o sea, cómo el Espíritu Santo obró en el pueblo de Dios, en la iglesia, a través de los dones espirituales. Estos dones muestran cómo Dios ha capacitado a su pueblo en diferentes épocas para cumplir su propósito. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos como Bezaleel y Aholiab, que fueron ejemplos que ya mencionamos en clases anteriores, quienes fueron llenos del Espíritu de Dios para trabajar en la construcción del tabernáculo. ¿Sí? En el Nuevo Testamento los dones espirituales se manifestaron de manera prominente en la iglesia primitiva, ¿sí? En la iglesia con los apóstoles, iglesia primitiva, con dones como profecía, sanidad, lenguas y enseñanza, siendo utilizados para edificar la iglesia. ¿Se entiende? Vemos nosotros esto en Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 15, donde dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Sí, ahí vemos el Espíritu de Dios obrando a través de los dones espirituales, en sabiduría e inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artículo de piedra, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. En Hechos también vemos esto, capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, es interesante de que estas lenguas en las cuales ellos hablaban eran lenguas terrenales, eran lenguas de naciones extranjeras alrededor de Israel, eran naciones del mundo, no eran lenguas angelicales. Hablaron en lenguas y la gente que se había reunido ahí decían, ¿cómo puede ser que esto, que nunca pisaron nuestra nación, nuestra tierra, puedan conocer nuestra lengua vernácula? Dice. Entonces, mis queridos hermanos, vemos nosotros de que aquí el Espíritu Santo obró con gran señal. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios a aquellos incrédulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo respaldaba el mensaje que su iglesia estaba dando. ¿Sí? Es como el Espíritu Santo dando autoridad a este grupo de personas, obrando para que la gente diga, esto es una gran señal, esto es un gran milagro, esto significa que su Dios es grande, yo quiero conocer a este Dios. ¿Se dan cuenta? Pero fue para un tiempo específico. La práctica de hablar en lenguas hoy en día
nosotros no compartimos, mi hermano, porque entendemos que no es bíblico. No. Pablo dice, si alguien habla en lengua, de balde habla, o sea, y no traduce, no da a entender a la congregación lo que está diciendo, entonces mejor nomás que se calle en la congregación. De balde está hablando. Porque si no se le entiende, entonces en Pentecostés se les entendía. Amén. Bueno, continuamos. Los dones espirituales y el uso presente. En la actualidad, los dones continúan siendo vitales para el funcionamiento y el crecimiento de la iglesia. Los creyentes son llamados a descubrir, a desarrollar y a usar sus dones para el servicio mutuo y la misión de la iglesia. Entonces, el uso adecuado de los dones espirituales incluye, primero, buscar la edificación de la iglesia por encima del beneficio personal. Y ahí ustedes ya tienen un parámetro para poder identificar qué personas son realmente enviados de Dios o en qué personas el Espíritu Santo está obrando a través de sus dones. Porque si ustedes ven a una persona que predica para beneficio personal, que enseña para beneficio personal, que se hace llamar apóstol o se hace llamar profeta, ustedes se darán cuenta de que eso no viene de Dios, mis hermanos. ¿Está bien? Yo entiendo y digo, el Señor nos puso como pastores. ¿Por qué yo me voy a autoproclamar apóstol? ¿Por qué me voy a autoproclamar profeta? Por vanagloria. Solamente por eso. Sí. Inclusive, mis hermanos, siendo sincero, el título de pastor queda muy grande también. Muy grande. Mis hermanos queridos, todo tiene que hacerse desde la humildad y el sometimiento a Cristo. Nuestros dones tienen que ser usados para beneficio, edificación de la iglesia y para gloria de Dios, no para nosotros. Segundo, para usar adecuadamente los dones deben ser usados con humildad, amor y en sujeción a la autoridad de las Escrituras. Y también debemos estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo y a las necesidades de la comunidad de fe. Vemos nosotros en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Debemos nosotros, mis hermanos, descubrir nuestro don. Debemos orar para que el Señor nos bendiga con dones, pero no para nuestra vanagloria, sino para edificación de la iglesia. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11, nos da más claridad acerca de los dones. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo. Cuando habla de ministro, habla de siervo. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, o sea, tiene esa facilidad de palabra, hable conforme a las palabras de Dios. Es un don. Si alguno ministra, ¿sí?, y habla de servicio, que es un don, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, no a nosotros, a Cristo pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién da y reparte estos dones? El Espíritu Santo, mis hermanos, en la iglesia, a los miembros de la iglesia, para edificación de la iglesia y para gloria de Dios. Entonces, podemos nosotros decir de que, para cerrar este punto de los dones espirituales, de que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios, permitiendo a los creyentes servir eficazmente en el ministerio, ¿sí?, a fin de que
el hombre, el santo de Dios, sea enteramente capacitado para buena obra. El propósito de los dones espirituales es edificar a los creyentes, fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo, equipar para el servicio y glorificar a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que aquel a quien mucho se le da, mucho también va a tener que rendir, mucho se le va a requerir también. Si usted recibió un don, o dos, o tres, va a tener que rendir cuenta por lo que Dios le da. Por eso es importante que esos dones que nosotros tenemos no sea para nosotros, sino que sea para la iglesia. Los dones espirituales han estado presentes a lo largo de la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, capacitando a los creyentes para cumplir el propósito de Dios, no nuestro propósito, el propósito de Dios. En la actualidad, los dones siguen siendo esenciales para el crecimiento y el funcionamiento de la iglesia. Los creyentes deben usar sus dones con amor, con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo, buscando siempre la edificación de la iglesia. Mis hermanos, todo lo que Dios nos da, dones, bendiciones, todo lo que recibimos de Dios es para beneficiar a su iglesia. Por eso, mis hermanos, trayendo una aplicación breve, pero muy importante, usted tiene que analizar por qué y para qué está pidiendo lo que está pidiendo en sus oraciones. ¿Para qué, mi hermano? Mi hermana. ¿Para su beneficio o para beneficiar a la iglesia de Cristo? ¿Para qué usted está pidiendo ganar más dinero? Una promoción en su trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué usted pide salud? Porque yo conozco a muchos hermanos que piden salud, se sanan y luego vuelven a los mismos malos hábitos que le metieron en esa enfermedad. ¿Por qué usted está pidiendo lo que pide, mi hermano? Eso es muy importante que nosotros podamos analizar hoy. Si usted pide una promoción en su trabajo, si pide ganar más dinero, si pide progresar económicamente, personalmente, académicamente, espiritualmente, si usted pide salud, si usted pide fortaleza, si usted pide, mi hermano, lo que pide hoy, bendición para su familia, salvación de sus hijos, de su cónyuge, si usted pide, mi hermano, lo que pida hoy en oración, que sea, mi hermano, para edificar a la iglesia de Cristo. Si no edifica a su iglesia, por favor, tiene que replantearse lo que está pidiendo. A veces uno puede pedir algo para uno mismo, pero pensando en beneficiar a la iglesia. ¿Sí? Yo al Señor le pedí, por favor, Señor, yo quiero una camioneta. Y el Señor me dio una camioneta. Una linda, a mí me encanta la camioneta que tengo. Modelo 96. Tiene un buen motor, funciona súper bien. Y eso yo lo uso para la iglesia, para llevar a mi familia a la iglesia. Lo uso para trasladar a los hermanos. Ya usé como ambulancia. Ya usé como flete para los hermanos. Ya usé de todo, hermano. Pero es para bendecir a otros. O sea, estoy hablando de una cuestión material. Pero si usted pide fe, que sea para bendecir a otros. Si usted pide que el Señor le dé sabiduría para comprender sus verdades bíblicas, que sea para enseñar a otros. Si usted le pide al Señor que le dé fortaleza para evangelizar, por supuesto que sea para beneficiar a otros. Así que, mis hermanos, eso es una buena pregunta para hacernos hoy, y también nos responde a la pregunta de por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos. Santiago nos dice, pedimos mal. Muy bien. Entonces, en la actualidad, los dones
espirituales siguen siendo esenciales para el crecimiento y funcionamiento. Los creyentes deben usar sus dones con amor, humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo, buscando siempre la edificación de la iglesia. Llegamos al final de la clase y como conclusión podemos ver algunas de las mayores obras de providencia del Espíritu Santo están dirigidas hacia la iglesia de Cristo. Estamos acostumbrados a pensar en las maneras en que Él bendice a los creyentes y de eso nos vamos a enfocar en próximas lecciones. Pero es importante saber que Él también muestra una enorme gracia hacia toda su comunidad del pacto, la iglesia. Para el Espíritu Santo, su trabajo en la tierra es mucho más que rescatar a los pecadores individuales de las consecuencias de pecado. Se trata de edificar y equipar al pueblo de Dios para que podamos hacer crecer su reino en todo el mundo. Amén, mis hermanos. Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy.